Él es socio director de Baker Tilly en México. Gracias, Manuel, por estar con nosotros estos minutos con el auditorio de A Debate. Y bueno, pues sin duda no hay mayor incentivo para poder pagar impuestos, para que hasta nos dé gusto pagar impuestos, aunque no nos da mucho gusto, pero hasta que nos dé gusto de verlo reflejado en buenos servicios, en atención en salud, en atención en educación, pero en carreteras en buen estado, en seguridad, etcétera. Pero cuando no vemos esto, pues simplemente nos desmotiva y nos hace cuestionarnos de si realmente es importante o no pagar impuestos. ¿Qué me dices de esto? Pues primero que todo, mucho gusto en saludarte, Mitzi. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Efectivamente es un tema muy polémico porque a nadie le gusta pagar impuestos. Definitivamente nadie se apunta en la lista para hacerlo. Pero no hay, como comentaban en el contexto que antecedió a mi intervención, pues como dicen en la vida hay dos cosas que son seguras, la muerte y los impuestos. Y pues para abundar un poquito más en el tema, los gobiernos del mundo nada más tienen 4 fuentes de ingresos para funcionar. Una de ellas son los impuestos, de lo que estamos hablando. La segunda es la venta de bienes y servicios públicos. Estamos hablando de, en su caso, México, muchos años nuestro país fue un productor de petróleo que exportaba y generaba divisas por este rubro. Ya no lo es. Somos importadores netos de combustibles. Tercero, el gobierno no tiene que, también otra fuente de ingresos es el financiamiento, es pedir prestado, pero eso también tiene un límite, no podemos vivir de prestado. Y cuarto, es imprimir dinero, ¿no? Imprimir papel moneda, lo cual también en su momento se ensayó, y vemos el caso de Argentina, que muchos años vivió de esto y no había manera de parar la inflación, que al final se vuelve el impuesto que pagamos todos cuando hay demasiado circulante en la economía en exceso de lo que producimos, ¿no? Entonces, la realidad mexicana hoy por hoy es que el gobierno vive de la recaudación fiscal, no hay de otra. Y para esto, para dar más contexto y abrir esta discusión, hay un dato que sí llama mucho la atención. Hasta el 2023 y el primer trimestre del 24, la Secretaría de Hacienda a través del SAT publicaba un informe tributario y de gestión en el cual se especificaba de dónde viene el pago de impuestos, ¿no? Estamos hablando de 4.5 mil o 4.500 millones de pesos, los cuales, fíjate, este dato es impactante. El 0.02% de los contribuyentes, es decir, cerca de 12,000 empresas, pagan más de la mitad, pagan el 51% o contribuyen con el 51% de la recaudación fiscal. Las grandes empresas son las que hacen que el gobierno tenga ingresos. De ahí, el 18% las personas, ahora sí que físicas, los llamados contribuyentes cautivos, sueldos y salarios asimilados, contribuimos con el 21% de la recaudación, con el 25%, perdón. Y ya de ahí, las personas morales, las personas físicas que presentan su declaración anual, contribuyen con muy poquito, ¿no? A las personas morales 21%, perdón, y 3% las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, hoy por hoy la recaudación o la fuente de impuestos del gobierno, la fuente de ingresos del gobierno, está muy concentrada en las grandes empresas, ¿no? Este es el primer punto. Hago una pausa y no sé si quieras comentar sobre este tema o algo en particular Sí. que quieras decir. Sí.
Sí, por supuesto, Manuel. Es que justamente cuando iba a iniciar esta administración federal, que realmente es bastante reciente a cargo de Claudia Sheinbaum, uno de los grandes retos entre los tantos retos que tiene nuestro país era justamente esto, mejorar el tema de la recaudación, recaudar mejor en términos generales, que no solamente algunos aportaran, sino que fuera en términos generales del país y todos los sectores. Y la otra era la reforma fiscal, que se ha mantenido allí y básicamente nadie le ha querido entrar al ruedo, pero es realmente necesaria justamente para lograr esto que tú has comentado y de los datos que justamente nos aportabas. Sí, realmente es un tema no fácil para el gobierno, porque recordemos que en el sexenio del licenciado Peña Nieto hubo una reforma ambiciosa desde el punto de vista fiscal que consistió en dos grandes vertientes. Y que fue prácticamente cobrarle más a los mismos de siempre, ¿sí? Se le aumentó el ISR a las personas físicas en varios puntos y también se le quitaron deducciones a las empresas, algunas de ellas bastante polémicas porque justamente a las empresas se les empezó a prohibir la deducción de pago de prestaciones a trabajadores, lo cual pues sí demeritó en algunos casos o llevó a la que las empresas dejaran de pagar esto o creó una base contributiva artificial, ¿no? Y esto pues también causó, llamémosle por sus letras, impopularidad, ¿no? Sobre todo entre la clase media, que de un año a otro empezó a pagar mucho más impuestos, ¿no? Empezaron a pagar. Entonces, sí, a veces, Así es. si hay un aumento pues significativo en la tasa fiscal, que es lo más fácil aparentemente para recaudar, pues sí puede causar un descontento en la población y además desestimular que las empresas, empresarios y personas pues aumenten su productividad, porque puede llegar la situación en que pues prácticamente la mitad de lo que uno trabaja en el año es para el fisco y pues dices, ¿para qué lo hago, no? Así las cosas, sí hay una realidad que tenemos, creo que la oportunidad para recaudar, aunque puede ser impopular, pero al final, desde un punto de vista económico, podría ser lo más justo, es sí eliminar ciertas exenciones, sobre todo en la ley del impuesto al valor agregado, que han sido temas tabú. El tema, también recordemos, en el año 95 aumentó el IVA del 10 al 15% y también causó esto que el gobierno de aquel entonces, que era encabezado por el PRI, perdiera las elecciones intermedias y perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sí causó mucha impopularidad, pero fue necesaria porque de alguna manera el gobierno no iba a poder salir con sus compromisos. Y en ese sentido, aquí en México hoy por hoy tenemos un sistema tributario donde hay muchas exenciones a los impuestos al consumo. Y recordemos, los impuestos nada más pueden gravar dos cosas. Bueno, graban varias cosas, pero en términos generales aquí en todo el mundo, o se graba a la generación de riqueza, a la renta, o se graba al consumo, ¿sí? Grabar a la riqueza te lleva a que la economía ya no crezca. Mal planteado o planteado de una manera exagerada, te puede llegar a que lo que yo esperaba recaudar por subir una tasa de impuestos, pues ya no me funcione, porque entonces las empresas y empresarios dejan de producir, porque ya no es negocio, ¿sí? Y por otra parte, gravar el consumo, si bien podría decirse más justo y promueve el ahorro y promueve la inversión, sí me puede causar un tema de impopularidad política, ¿no? Entonces, sí es un dilema, no es una cuestión fácil para los gobiernos intervenir en el punto de vista fiscal.
Así es, y bueno, regresamos al principio, Manuel, es un tema realmente polémico y que pues vale la pena que se pueda analizar, sobre todo quienes saben en la materia y que se pueda aportar. Y el otro asunto y que va a quedar pendiente porque se nos ha acabado el tiempo es cómo se está gastando y se está gastando bien y adecuadamente y que bueno, pues esto se pueda ver reflejado justo en estos mejores servicios de los que decía yo al principio. Manuel Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Mitzi. Estamos a tus órdenes y bueno, gracias a tu auditorio.